si vais teniendo dudas, preguntas, podéis ir haciéndolas sobre la marcha. Hay algo muy importante, que es que solamente el Dharma nos será de beneficio a la hora de la muerte. Y como estamos ahora mismo adiestrándonos en el camino del ser de capacidad inicial, primero identificamos, reconocemos lo difícil que es conseguir estas 8 libertades y 10 oportunidades. Tenemos que comprender también las 10 oportunidades, que son 5 oportunidades personales y 5 oportunidades que dependen de los demás. Y Lama Tsongkhapa en el fundamento de todas las cualidades que vimos el otro día, lo tenemos aquí, ¿verdad? Un segundo, que os la leo la cita como es. El fundamento de las buenas cualidades, página 93. Dice, en la segunda estrofa, dice: el comprender que la preciosa libertad de este renacimiento solo se encuentra una vez, que es altamente significativa y difícil de encontrar de nuevo, te ruego que me bendigas para que genere la mente que, sin cesar, día y noche, toma su esencia. Y aquí menciona precisamente las libertades y esas libertades y esas oportunidades. Son 8 libertades y son 10 oportunidades, 5 oportunidades personales que dependen de uno mismo, de una misma, y 5 oportunidades que dependen de los demás. No es el fundamento de todas las buenas cualidades. Un segundo, que mire aquí caer. Creo que son los 3 aspectos principales del camino. Sí que está. 141. Página 141. ¿Veis eso, no? Son los 3 aspectos principales del camino. Que dice, en la segunda estrofa dice, dentro de la persuasión para la escucha: los que no están apegados a los placeres de girar en samsara se esfuerzan por hacer que su libertad y su fortuna sean valiosos. ¿Veis? Se estaba refiriendo a este verso en particular. Entonces aquí nos está hablando sobre esas libertades y esas oportunidades. Ahora estamos viviendo, experimentando esa situación de libertades y oportunidades,
Pero tenemos también que reflexionar en la muerte, puesto que estas libertades y oportunidades son efímeras. Esta base humana es difícil de conseguir y fácil de perder. Reunir las causas para tomar un renacimiento como el que tenemos ahora es muy difícil, pero perder este renacimiento humano es muy fácil. Lama Tsongkhapa equipara esta oportunidad que tenemos ahora como un relámpago en el cielo, que aparece en una noche oscura por solo un instante. Y a pesar de que ahora tenemos esta base humana, solo hace falta que nos encontremos con una pequeña condición que propicie nuestra muerte. No tenemos ni idea de cuándo nos vamos a morir, no podemos saber cuándo vamos a morir. Y eso es precisamente lo que tenemos que contemplar, en lo que tenemos que reflexionar, que no tenemos ni idea de cuándo nos vamos a morir. Nadie nos puede asegurar de que vamos a vivir 100 años. Yo no tengo el poder de decidir que vaya a vivir 100 años, ni nadie puede firmar en ningún sitio que a mí me vaya a garantizar que yo vaya a vivir 100 años. No sabemos cuándo nos va a llegar la muerte. Sin embargo, nuestra desaparición puede suceder tan rápido como desaparece un relámpago en el cielo. Hay personas que hoy habrán estado vivas esta mañana y que para esta noche estarán muertas. ¿Cuántas personas que se han levantado esta mañana que estarán muertas esta noche? Muchas. Puesto que no sabemos cuándo vamos a morir, tenemos que familiarizarnos con ese hecho, con el hecho de que tenemos una incertidumbre, que vivimos con esa incertidumbre. Sin embargo, esa muerte no viene por sí sola, son causas y condiciones que propician la muerte. La muerte es un fenómeno compuesto. Puesto que es un fenómeno compuesto, quiere decir que depende de causas y condiciones para existir. Y todo lo que depende de causas y condiciones para existir se desintegra instante a instante. De hecho, esta base humana, este cuerpo humano, esta vida humana que tenemos es un fenómeno que por su naturaleza compuesta se va desintegrando instante a instante. Eso es algo que ya hemos experimentado, puesto que vemos cómo hay distintas etapas dentro de nuestra vida humana. Hemos sido bebés, hemos sido niños y niñas, hemos sido jóvenes, y empezamos a ser adultos, etc.
아주 쳐붙이고 이게 통해지요 말이에요. 그거를 유언론이 차. De hecho, no nos hacemos mayores, no nos hacemos adultos de la noche a la mañana, en una semana o en un mes. De hecho, no podemos percibir, es imperceptible nuestra llegada a ser adultos, a llegar a ser adultos, porque es algo que va sucediendo de forma muy gradual, el cambio sucede instante a instante. 아무튼 싱글로마도서 뭐 실수 여봤대. 그래 님지를 뭐 고세브 처음도 어떤 거 차인다. 그래 님도 저. 그 집에 지지 않다만데 오면도 참아 세브차 타만데 뭐 살사. Es como las hojas de los árboles. Las hojas de los árboles, cuando son muy verdes, no se vuelven amarillas o marrones de un día para otro, sino que se van transformando y van cambiando gradualmente, puesto que son fenómenos compuestos que se van desintegrando instante a instante. Y ese cambio gradual las lleva a cambiar de color, ponerse amarilla, ponerse marrones, hasta que se caen y se secan. sen 대화기니 내가 야 쉬어져 여러분 문에 집에 수수비게 틱틱 가버지 거야지 내가 나 건거리 거리 담아다나 내가 니비쳐 내가 뭐사 담아다 기능을 Las flores, cuando han florecido, son súper bonitas, son preciosas, son agradables de ver, son cosas que nos alegran la mente. Las flores nos alegran la mente. Pero poco a poco esa flor se va secando, se va marchitando hasta que se termina de secar y las acabamos tirando a la basura. Así que al final son basura. Al final las flores son basura. Al principio cuando han florecido son preciosas, algo que nos alegra la mente. Al final son basura. Igual que nuestro cuerpo. Cuando somos jóvenes, el cuerpo es bonito, el cuerpo es ágil, el cuerpo es fuerte, podemos hacer lo que queramos. Poco a poco al cuerpo le pasa como con la flor, que se vuelve basura, se vuelve polvo. Al final de nuestra vida, cuando nuestro cuerpo llega a ese estado, la gente no querrá pasar ni siquiera al lado nuestro de uff, qué asco, un cadáver. Y todo nuestro cuerpo al final serán eso, un cadáver, que nadie querrá ver. Y ahora estamos todo el tiempo limpiándolo, pintándolo, arreglándolo. Dice, si las mujeres, por ejemplo, se arreglan mucho, le digo, no necesariamente solo las mujeres. Los hombres Pero al final todos acabamos llegando al mismo sitio, a ese sitio donde vamos a oler mucha peste. Ahora lo vemos como lo más valioso del mundo, lo más preciado del mundo. Ahora vemos este precioso renacimiento humano como lo más precioso, lo más valioso, pero al final nos vamos a convertir en eso. Ninguno de nosotros, ninguna de nosotras estará aquí presente después de 100 años. Quizás no haya seres humanos para el siglo XXII. Todos nosotros, sin lugar a dudas, seremos polvo, solo polvo. Y es con gran razón que el Lamrim menciona de que solamente el Dharma nos será de beneficio, nos será de ayuda en el momento de la muerte.
Cuando menciona la impermanencia se está refiriendo no a la impermanencia burda, pero sí pero a ese cambio que va sucediendo instante a instante, esa desintegración momento a momento. De hecho, la muerte solamente sucede porque somos impermanentes, porque la impermanencia existe. Es porque somos impermanentes que morimos. Si no fuésemos impermanentes, no moriríamos. Algo impermanente es algo compuesto por causas y condiciones. Algo que es impermanente no es durable, no puede durar. ¿Durable, sí? Eso quiere decir que en el momento en el que surge algo ya se ha desintegrado. Para que una cosa surja, para que el segundo instante de algo exista, el primer instante se tiene que desintegrar. Entonces se desintegra el primer instante y surge el segundo, pero para que surja el tercero, el segundo se desintegra. Y así es como se va desintegrando todo para que lo siguiente venga. Nada permanece después de que ha surgido. Y por eso todo se desintegra, por eso nada dura. No hay nada, la impermanencia no lo provoca nada externo, no es nada externo que provoque nuestra impermanencia, sino que la misma causa que produce algo es la que se desintegra para dar paso a lo siguiente. De hecho, la propia causa es desintegración, la causa de algo se desintegra. No hace falta nada externo que provoque la impermanencia, puesto que la misma causa que produce algo es impermanente y ella misma, al desintegrarse produce su efecto. Así es como tenemos que comprender la impermanencia. Y todos los fenómenos compuestos son impermanentes. Tenemos que aplicar esta misma lógica de la impermanencia a todos los fenómenos compuestos. ¿Y cuáles son las causas que han propiciado este cuerpo, estos agregados contaminados? Es el karma y las aflicciones. El karma y también las aflicciones son fenómenos impermanentes, que quieren decir que también se van desintegrando instante a instante. Por eso estos agregados no son durables, no duran, son impermanentes. Estos agregados, este cuerpo, no son resistentes. De hecho, cuando nos enfermamos de algo muy sencillo, tenemos una pequeña enfermedad, algo no grave, tenemos que hacer mucho para curarnos. Eso nos muestra que nuestro cuerpo no es resistente, sino que es muy frágil. No solamente somos muy frágiles, sino que además no tenemos ni idea de cuándo vamos a morir. Nadie nos puede garantizar de que mañana por la mañana vayamos a estar vivos. ¿Quién nos puede decir
que mañana nos volveremos a reunir todas aquí. Nadie nos puede garantizar eso. Porque, puesto que estamos producidos por causas y condiciones, no sabemos cuándo esas causas y condiciones se van a reunir para que moramos. ¿Y de qué sirve pensar en la muerte y la impermanencia? La muerte y la impermanencia nos recuerda practicar el Dharma. Es la impermanencia la que nos incita, la que nos anima a practicar el Dharma. Por eso se dice que es la mejor de las reflexiones. De todas las reflexiones, la impermanencia y la muerte es la mejor. Siempre estar presente, tener presente de que soy impermanente, de que voy a morir, es lo mejor que uno puede mantener en mente. Se dice que la más grande de las huellas son la de los elefantes y que la mejor de las reflexiones es la de la impermanencia y la muerte. Si queremos saber si por aquí ha pasado un elefante o no, tenemos que mirar a la tierra para ver si hay huellas o no hay huellas. Es el ejemplo que ilustra lo importante que es mantener siempre en mente, tener siempre presente nuestra propia impermanencia y muerte. Cuando soy consciente de que soy impermanente, me acuerdo de que me voy a morir. Y cuando me acuerdo de que me voy a morir, cuando soy consciente de que me voy a morir, me acuerdo de practicar el Dharma, pero no practicar el Dharma mañana, pasado mañana, la semana que viene, el mes que viene. No, empezar a practicar el Dharma ahora mismo. Porque si comenzamos a posponer nuestra práctica del Dharma, ¿qué pasa si antes de empezar a practicar nos morimos? Y puesto que el momento de la muerte es totalmente incierto, tenemos que empezar a practicar ya. Y se dice que nada en esta vida nos puede ser de beneficio en ese momento de la muerte, solamente el Dharma que hayamos puesto en práctica. Así que ahora vamos a tomarnos un tiempo para reflexionar, meditar sobre la impermanencia y la muerte. Aunque solo meditemos durante un minuto, será un minuto ganado. Un solo segundo dedicado a reflexionar y meditar sobre la impermanencia y la muerte es un segundo en el cual acumulamos muchísimo mérito y es por nuestro propio beneficio. Puesto que esto hace de nuestra vida una vida significativa.
Así que vamos a reflexionar sobre la impermanencia, sobre el hecho de que nada es duradero, de que nada dura, de que todo se desintegra, de que todo desaparece, que mi cuerpo y mis agregados también van a desaparecer, son impermanentes, de que mi yo soy impermanente, de que mi mente también es impermanente. ngara 지 유된 얘기 지 풍부했다. 유된 참마다 다 류당 센다. 안에 그러 강사 마스 때문에 지 유월레지레스. Mi cuerpo cambia, mi mente cambia, también mi persona cambia, yo cambio. 그래서 디제거를 풍부도 너무 내가 야구 해야 될 것 같아. 차셔서 뭐 소소소 풍부. 오늘 Podemos contemplar, observar nuestro propio cuerpo y ver cómo antes era joven, tenía mucha fuerza y cómo se ha deteriorado a través de los años. 뭐다? 팀 믿어봐요. 유월을 딱 있잖아. 10월 믿어봐. Y eso nos muestra de que somos impermanentes y nos hace acordarnos de la muerte. 뭐다? 믿어봐. 상다. 10월 믿어봐. Meditemos así sobre la impermanencia y la muerte. 최저 제국도 정말 다다람다. 믿어봐. 도시. 깨지기 유월을 최 소소 부부디 깨지기 유월도 나 세대 나나 언제 나한테 지 나를 고유 나지 세대게 유월을 해야 현지 세대게 유월을 해야 이 세대 이 초어 세대게 유월을 해야 상 대동 상다. Vamos a reflexionar sobre nuestros agregados, sobre la impermanencia de nuestros agregados, sobre yo que tanto quiero, que tanto necesito, soy impermanente, todos los demás son impermanentes, a su vez mi mente es impermanente, mis emociones, mis sensaciones también son impermanentes y eso me recuerda de que tengo que practicar el Dharma. La conclusión a la que tengo que llegar es que tengo que practicar el Dharma y el Dharma lo tengo que practicar ahora, desde ahora. 말아도 처음을 열었어. 르 초치네 데리다 치 말했어. 던지디 열었어. 사이다 치면 나다다 대본 있어. 초진이 짓다디 던지랬어. 르 초치네 선식 말이 데리식 말해서 진예지 시말에서 전에 싸우지 열었어. Todos tenemos esta mente que se aferra a la permanencia y piensa que hoy no me voy a morir y mañana no me voy a morir. Todos nosotros pensamos eso. ¿Yo cómo me voy a morir? Yo hoy no me voy a morir, mañana tampoco, si ahora estoy bien. Todos nosotros no sabemos si el mes que viene estaremos muertos, pero tenemos la certeza y la confianza de que mañana no vamos a morir. Y esa mente, ese pensamiento, es un aferramiento a la permanencia. Es el aferramiento a la permanencia, puesto que pienso que no voy a morir. Es una mente equivocada, no es una mente correcta, no es una mente que está en armonía con la realidad. Por lo tanto, tengo que ser consciente de la impermanencia. Así que meditemos sobre la impermanencia y la muerte. Pensemos, ¿cómo me sentiré en el día de mi muerte? ¿Cómo estaré en el día de mi muerte? Todo el mundo tendremos, todos nosotros tendremos un día de nuestra muerte. El día de nuestra muerte todavía no ha llegado, pero llegará sin duda. ¿Y ese día qué voy a hacer? Cuando me muera tendré que irme yo solo, yo sola. Y las vidas siguientes existen, el renacimiento existe.
Cuando nací, nací solo, nací sola. Cuando me muera, me moriré solo, me moriré sola. No importa cuánto sufrimiento pueda experimentar en ese momento, no hay nadie que me pueda ayudar. Buda no me podrá ayudar, mis maestros, mis lamas no me podrán ayudar. Solamente el mérito que yo haya acumulado en esta vida será lo que me pueda ayudar en mi transición a la vida siguiente. Es lo único que voy a poder usar para mi transición a la vida siguiente. Así es como reflexionamos sobre la impermanencia.
주는 순도와 때문에 자원 메뉴 때문에 몰려가 좀 때문에 참 자원 메뉴 선대 딱 자원 식을 내고 뭐 굉장히 신체 아니 뭐 때문에 자원 메뉴가 때문에 몰려가 자원 식을 내고 만들어 봐라 매주 된다는 거지 매주 된다는 것을 가르쳐 보시면 매주 대화도 디포포 디부지 그렇죠. 디부지 그렇죠. En el texto del Lama Chopa menciona que dice la oración algo parecido a: por favor bendíceme para que abandone la pereza que se aferra, que se apega a las actividades negativas y que pueda hacer de esta vida una vida significativa. Una vida significativa se refiere a dedicar esta vida a practicar la virtud y a abstenerse de cometer acciones dañinas. Ahora, tendré que santo tanto, tendré santo de, tendré que 타베 쇼스, 그거 타바 토이 지치도, 야 santo 스타버스. 제가 그날 제가 치마 밀리지 타바 장게 대장에 쇼시지 받아 봤지. 타바지 토이라. Y debemos de tomar esta práctica y dirigirla hacia la aspiración o invertirla en la aspiración de querer alcanzar la libertad, la liberación, el nirvana. No debemos satisfacernos, sentirnos satisfechos solamente con alcanzar otro buen renacimiento en nuestra vida futura, sino que debemos de aspirar para alcanzar la liberación. Tenemos que reconocer la libertad y las oportunidades que tenemos ahora mismo, usar esas libertades y oportunidades para practicar el Dharma y cultivar virtud y eliminar las acciones negativas, el karma negativo. Con esa base, con ese fundamento, con esta base humana, podemos alcanzar otro renacimiento. Sin embargo, no es suficiente con solamente alcanzar otro renacimiento humano en nuestra vida futura. Porque incluso los renacimientos afortunados son de la naturaleza del sufrimiento. Porque estos agregados que tenemos ahora son agregados contaminados y por lo tanto de la naturaleza del sufrimiento. Eso quiere decir que incluso si volvemos a tomar otro renacimiento humano seguirá siendo de la naturaleza del sufrimiento, la verdad del sufrimiento. En esta vida experimentamos mucho sufrimiento, ¿verdad? En la vida futura, en nuestra vida futura, aunque consigamos otro renacimiento humano, seguiremos experimentando este mismo sufrimiento. Aunque, por supuesto que tomar otro renacimiento humano es algo increíble. Tenemos que conseguirlo. Tenemos que practicar la virtud, cultivar virtud y abstenernos de actuar de forma dañina para obtener otro renacimiento humano. Tenemos que hacerlo, pero no es suficiente solamente con obtener otro renacimiento humano. Tenemos que deshacernos del sufrimiento, eso es lo que necesitamos hacer. Tenemos que deshacernos del sufrimiento. En el Lamrim se mencionan los 8 tipos de sufrimiento, los 6 tipos de sufrimiento y los 3 tipos de sufrimiento. Pero el sufrimiento último del cual nos tenemos que deshacer es el sufrimiento compuesto que todo lo abarca. El sufrimiento del sufrimiento es ese tipo de sufrimiento que incluso los animales reconocen como sufrimiento.
아주 뒤 말에 저도 그 돈에 유도 지고 그래서 매번 도시 지 도고 Incluso los animales tratan de librarse del sufrimiento sufrimiento. 그래서 돈도 그 달리지 좀 저저에다 거기에 상담도 Incluso los animales huyen cuando hay alguien o algo que los está intentando dañar y tratan de protegerse del sufrimiento, de ese sufrimiento burdo. 제가 꼭 돈에 유에 상담 Por lo tanto, eso indica que saben reconocer, que saben identificar el sufrimiento del sufrimiento. 사자에 또 돈에 소도다 돈에 교회도 했으니 아니 지금 그 치료받도 사자에 소 계획 돈에 치료받도 내가 소도 Luego está el segundo tipo de sufrimiento, que es el sufrimiento del cambio. Ese sufrimiento del cambio se refiere a la felicidad contaminada. E incluso los practicantes no budistas saben identificar ese tipo de sufrimiento del cambio como sufrimiento y tienen los métodos para liberarse de ese tipo de sufrimiento. La forma en la que se liberan de este tipo de sufrimiento, del sufrimiento del cambio, es dándose cuenta de que en este plano en el que vivimos, en el plano del deseo, el sufrimiento es muy burdo, las aflicciones son muchas, son muy burdas, son muy intensas, el apego es muy intenso, el enfado es muy intenso, y saben identificar, saben reconocer eso y toman un renacimiento en el plano de la forma o en el plano sin forma. Haciendo eso se liberan del sufrimiento del cambio. Por eso hay una cita que dice que incluso los no budistas se liberan del sufrimiento, se liberan de la felicidad contaminada, que es el sufrimiento del cambio. Eso quiere decir que los practicantes no budistas, en específico los practicantes hindúes, renuncian a la felicidad contaminada. Por lo tanto, el sufrimiento del sufrimiento, hasta los animales lo reconocen. La felicidad contaminada, que es el sufrimiento del cambio, lo reconocen los no budistas. Por lo tanto, no es algo de lo que maravillarse. ¿Qué es lo que realmente nosotros tenemos que reconocer? De los tres tipos de sufrimiento, el sufrimiento que tenemos que reconocer es el sufrimiento compuesto que todo lo abarca. Tenemos que liberarnos del sufrimiento compuesto que todo lo abarca. Y son en las enseñanzas budistas donde se nos enseña cómo liberarnos de ese sufrimiento compuesto que todo lo abarca. De hecho, cuando pensemos en el sufrimiento compuesto que todo lo abarca, tenemos que saber identificar nuestros propios agregados como el sufrimiento compuesto que todo lo abarca, no pensar en los agregados de los demás, sino en los nuestros propios. Si no sabemos reconocer nuestros propios agregados como siendo el sufrimiento compuesto que todo lo abarca, no sabremos ver los agregados de los demás como el sufrimiento compuesto que todo lo abarca. Este sufrimiento compuesto que todo lo abarca es el sufrimiento del samsara. Cuando hablamos del sufrimiento samsárico, de la existencia cíclica, nos estamos refiriendo a estos agregados. ¿Qué es el samsara? ¿Qué es la existencia cíclica? Estos 5 agregados. Los 5 agregados son el agregado de la forma, nuestro cuerpo físico, el agregado de las sensaciones, el agregado del discernimiento, el agregado de los factores compuestos y el agregado de la conciencia. Estos son los 5 agregados.
Y estos 5 agregados conectados a nuestra conciencia son el sufrimiento compuesto que todo lo abarca. 어다 코에 돈이 내리 아니 타야지. 와 타야지 상당 부분. Tenemos que liberarnos, querer liberarnos de este tipo de sufrimiento. 제가 코에 돈이 내리 타야지 상당히 좀 아니 니주세티 그거래. El desear liberarnos de este sufrimiento compuesto de que todo lo abarca es la renuncia. 제가 니주 장세 양들을 타왔을 때고 어떻게 니주세들이다? La renuncia de la cual mencionábamos al principio cuando mencionamos los 3 aspectos principales del camino. Renuncia, bodhicitta y vacuidad. ninjug을 쓰고 그랬어. 전죽을 쓰고 그랬어. 양다고 또이면 거를 따오고 그랬죠. Tenemos que desarrollar renuncia, bodhicitta y vacuidad. 어떻게 ninju스도 로정하지 가발에 때문에 로정고 그러나 아니 사장님이 부부디 코에 돈이 뭐 시치. 소소 부부디 코 돈이 코에 시치. 딜이 탄데 그렇지. ¿Y cómo se desarrolla la renuncia? La renuncia se desarrolla identificando estos 5 agregados contaminados como el samsara. Estos 5 agregados contaminados son la existencia cíclica, son el sufrimiento compuesto que todo lo abarca. Cuando desarrollamos el deseo de liberarnos de estos 5 agregados, eso es la renuncia. 그래도 아주 당연히 얘기를 단적으로 취자가 누리를 뭐지 더 아주 얘기를 참 더요. 단적 취자가 아주 Y antes os he dicho que ahora tenemos las libertades y oportunidades, hemos reunido libertades y oportunidades en este renacimiento humano. Sí, hemos reunido estas oportunidades y libertades, pero seguimos en samsara. Nacer en samsara no es como decir estamos en medio del océano. Nacer en samsara quiere decir nacer con estos agregados contaminados. Estamos girando en esta existencia contaminada. ¿Y dónde estamos existiendo cíclicamente? Estamos existiendo cíclicamente a través de todos los renacimientos, desde el pico de la existencia cíclica hasta lo más profundo de los infiernos. Nazcamos donde nazcamos, estamos siempre vagando, estamos girando en esta existencia cíclica. Por eso se llama existencia cíclica, porque pasamos por ciclos donde estamos en distintos renacimientos. ¿Y dónde estamos girando? ¿En dónde estamos? Estamos vagando entre agregados y agregados. Vagamos, giramos de un agregado a otro. Nuestro yo está vagando de agregado en agregado. Porque el yo existe meramente etiquetado sobre los agregados, ¿verdad? No existe un yo que no exista meramente etiquetado sobre los agregados. Si hay un yo, hay agregados. Si hay agregados, hay un yo. La base de imputación del yo son estos 5 agregados. Sin esta base de imputación no puede haber un yo. Y esa es la única forma en la que existe el yo. Existe meramente etiquetado sobre los agregados. Si luego me pongo a investigar y a buscar en cada uno de los agregados el yo, no podré encontrarlo, porque solamente existe etiquetado sobre los agregados.
Si, por ejemplo, esta mesa que tenemos aquí enfrente, yo lo llamo mesa, pero si cojo una pata y la otra pata y la parte de encima, ¿dónde está la mesa? Está la mesa en cada una de sus partes. 어디서 모르다래봐 콜지 고 파샤 아니 셴바지 고 파샤 칼 사모 칼레샤나 모르시 말고 Si yo cojo un coche y lo desmonto y quito una rueda y la otra rueda y la llanta y la puerta, ¿dónde está el coche? 딱고 참을 주 뒤제 요조 주 리리스 콜로도 참아까지 엔 도달했어 이제 딱디 오래다스 Solamente cuando cojo las piezas del coche y las monto y las pongo todas juntas en su sitio, entonces ahí apunto y digo, eso es un coche. 딱고다 안디 모르 엔디 송지 단지 제도 해주 제도 Etiqueto eso como coche y luego ya lo vendo, lo conduzco y hago lo que sea. 어시네 콜로 모르스타 근데 저래 참으로 루스잖아 모르스타 Solo cuando todas las piezas del coche se han reunido, puedo entonces etiquetar aquello como un coche. 어디지 제가 마세되게 풍물파 세드는 요 말에 Entonces cuando yo cojo mis agregados y los desmonto, tampoco hay un yo. 야 매년다 풍물 그런데 때네 마스 아다 말 팀이 맞지요 난 로사 통시도 Ese yo existe dependiendo de los agregados. Hay un yo que depende de los agregados, que es el que va, el que viene, el que come, el que bebe. 아 저런 난 로사 통시디 저런 뭐들이 왜 Pero ¿es tu cabeza acaso la que va, viene, la que come, la que bebe? No, ¿verdad? 저런 로봇들이 왜 ¿O acaso es tu brazo? 말에 깜발이 왜 ¿O es tu pierna? 라바니에들이 왜 ¿O es tu brazo izquierdo? 까마니에들이 왜 ¿O tu pierna derecha? 조가들이 왜 제가들이 왜 ¿O es tu estómago, tu pecho, tu espalda? 가와도 주말에 차를 가르를 버려 ¿Qué eres tú? ¿Eres tu sangre? ¿Eres tus huesos? ¿Eres tus intestinos? 가와도 막 ¿Dónde está el yo? 매시 No existe. 데리다 No está. 나는 No está. 저지가 난 로사세 그럼 더시 딜을 두시 따지 샤세 난저 한나기도 나고기도 있어가지고 Ese yo existe meramente imputado sobre la base de imputación que son los agregados. Este yo meramente imputado es el que va, el que dice, ay, estoy enfermo, necesito esto, quiero lo otro. 어디 제가 오면 된요를 딱히 제제 요만 다스 하얀데만 다가라 타야 걸 이거 다가라 샤브르마도 코코바도 제제나 니좀 요만했어 손으로 대말에 Por eso la escuela machámica prasángika nos dice que el yo, aunque lo busquemos, no puede ser encontrado, que el yo existe meramente imputado sobre los agregados, que no hace falta buscar algo más allá, porque si buscamos algo más allá de la mera imputación no encontraremos nada. 제가 레 상예디 마데리스 Pero la persona que acumula karma soy yo. 저 상예디 마리 디고 상예디 마데리 Quien acumula karma positivo soy yo, quien acumula karma negativo soy yo. 다 돈여녀야디 딜라티 부모들이 Y el que o la que experimenta el resultado de ese karma soy yo, en forma de sufrimiento, en forma de felicidad, sobre la base de estos agregados. 나한테 레 도자사 부모들이 도자 마음으로 Cuando yo acumulo mucho karma negativo, estos agregados sufren mucho. 저 되네 부모들 나야다 사야다 매만로야다 레디 나디게사 Y por eso se enferman, por estos agregados se enferman y me duelen y tengo que ir al hospital y ir al médico. 다만고 나고도 저거나고도 그때 라고나고도 세 Me duele la cabeza y me duele el estómago, me duele el brazo, me duele todo. 다 어디 나한테 가르쳐서 처럼 내사 ¿Y por qué te enfermas? Porque has acumulado karma. 어디 소리스다 나디게 제가 ¿Y quién ha acumulado el karma? Tú, yo soy quien ha acumulado el karma. 아 슬로다 소초가 마산제로 나 그것도 세 Ese yo que solamente piensa en sí mismo, en sí misma, ese es el yo que ha acumulado el karma. 무슨 디탄자도 안다 두냐디 레레다 El sufrimiento llega precisamente debido a ese pensamiento. 어디 쓰고 치다 디디게네 돈예세디 다디 밀리스토베네 디 사마 돈예레스 풍디 사마 돈예레스 누직 돈예스레스 Por eso incluso aunque tomemos un nacimiento como seres humanos, el sufrimiento hay que seguir experimentándolo. El sufrimiento compuesto que todo lo abarca, que se refiere a estos agregados. 어디 누직 돈예스는 다 딜레 타와지고 그랬어 Es de eso de lo que nos tenemos que liberar, de ese sufrimiento compuesto que todo lo abarca. 콜레 타와지고 그랬어 Liberarnos del samsara quiere decir eso. 디디게 아니 저거 누직 돈예 코니 끼니 아니
Y lo que nos hace continuar tomando estos agregados y renaciendo es el karma y las aflicciones. Y por eso el Buda Dharma comienza con esa enseñanza de Buda Shakyamuni diciendo el sufrimiento ha de ser reconocido o identificado. Sufrimiento ha de ser identificado. Buda no empieza diciendo el sufrimiento ha de ser abandonado, no, empieza diciendo el sufrimiento ha de ser reconocido, identificado. Tienes que saber que el sufrimiento es sufrimiento. Si sabes que el sufrimiento es sufrimiento, de forma natural surge el deseo de querer abandonarlo. ¿Y cuál es la causa del sufrimiento? ¿Cuál es el origen del sufrimiento? El karma y las aflicciones. Eso es lo que hay que abandonar. Por eso Buda dice, el origen del sufrimiento ha de ser abandonado. A través de los dos aspectos contaminados de las cuatro nobles verdades, seguimos vagando en la existencia cíclica. A través de los dos aspectos puros de las cuatro nobles verdades, es como nos salimos de la existencia cíclica. Dos verdades nos hacen girar en la existencia cíclica y dos verdades nos sacan de la existencia cíclica. ¿Cómo seguimos girando la existencia cíclica? ¿Qué es lo que nos mete en la existencia cíclica? El karma y las aflicciones. Y para poder salirnos de esa existencia cíclica, tenemos que practicar la verdad del camino, llegar a la verdad de la cesación. Y vamos vagando en la existencia cíclica, girando en la existencia cíclica a través de los 12 vínculos de originación interdependientes que están motorizados por la ignorancia. Y podemos o bien girar en la existencia cíclica siguiendo el orden a través de las agujas del reloj de los 12 vínculos de originación interdependiente, o podemos revertir el orden de esos 12 vínculos de originación interdependiente para salirnos de la existencia cíclica. Sabiendo eso es como tenemos que alcanzar la liberación, y la liberación es habernos liberado por completo del sufrimiento y sus causas. Por eso primero tenemos que reconocer, identificar esta existencia cíclica como siendo de la naturaleza del sufrimiento y desarrollar el deseo de liberarnos de esta existencia cíclica. Sin embargo, esa liberación es simplemente una liberación temporal. En esa liberación hemos eliminado las aflicciones, pero no hemos alcanzado el objetivo último, la felicidad última. ¿Cuál es esa felicidad última, el objetivo último? Alcanzar el estado de un Buda, el nirvana donde no se mora. Y para alcanzar eso tenemos que adiestrar nuestra mente en estos temas de los cuales estamos hablando hoy. Primero conocerlos, aprenderlos, integrarlos a través de la meditación.
Entonces, del camino del ser de capacidad inicial hemos visto el precioso renacimiento humano dotado de libertades y oportunidades y el tema de la impermanencia y la muerte. Y después tendremos que reflexionar sobre la ley de causa y efecto pensando en los 12 vínculos originación interdependiente. Reflexionando sobre eso comprenderemos cómo giramos en la existencia cíclica, por qué estamos metidos en la existencia cíclica y cómo salirnos de él. El Lamrim es eso lo que el Lamrim nos enseña esas cosas y nos enseña a meditar y a contemplar estas cosas. ¿Lo dejamos aquí? El Lamrim se pueden explicar tantas cosas que no terminaríamos nunca. Pero el Dharma es algo que se ha de practicar muy gradualmente, muy despacio, y los cambios son cosas que se van haciendo muy gradualmente, porque lo más difícil de cambiar es la mente. Lo que tenemos que empezar a hacer es prestar atención en cuánto cambia nuestra mente semana a semana, mes a mes, año a año. El resultado de sostener la práctica durante 5, 10, 20 años es que nuestra mente se irá abriendo y cada vez estará más relajada. De hecho, la práctica del Dharma, para practicar el Dharma no necesariamente tenemos que estar en casa sentados rectos sobre un cojín. La práctica del Dharma se realiza con el pensamiento. Por eso podemos practicar el Dharma estemos donde estemos haciendo lo que estemos haciendo. Es mucho más agradable trabajar con la mente feliz que enfadada, ¿verdad? Cuando somos amables y buenas personas con los demás, nosotros y los demás estamos felices. Cuando estamos enfadados, los demás están descontentos y nosotros también. Trabajar enfadado cuesta mucho, pero trabajar feliz no cuesta nada. ¿Es así? Lo dejamos aquí.